Les reiteramos, como siempre, nuestra invitación a participar a través de las redes sociales, en este caso con los dos temas comentados por Piti. Uno de ellos tiene que ver, ya lo decíamos, con el artículo 88 del Código del Sistema Penal, que ha generado una reacción de preocupación, de cuestionamiento y de observación en las iglesias evangélicas en el país. Conocemos algunos antecedentes de este panorama a través de la siguiente nota. Los cristianos evangélicos se sumaron este lunes al movimiento de rechazo al nuevo Código del Sistema Penal por sus observaciones al numeral 11 del parágrafo primero del artículo 88, referido a la trata de personas, que sanciona hasta 12 años de cárcel a las personas que capten, transporten, trasladen, priven de libertad, acojan o reciban personas para fines de reclutamiento en organizaciones religiosas o de culto. Para el pastor Miguel Machaca Monroy, presidente de las Iglesias Evangélicas de La Paz, considera que con la vigencia de este artículo no podrán predicar y evangelizar, además que atenta y viola los derechos de libertad y de conciencia y religión. Y lo más grave aún, dicen, criminaliza la expresión y difusión de los mismos. Recordemos que la norma indica que se sancionará con prisión de 7 a 12 años y reparación económica a las personas que por sí o por terceros capte, transporte o traslade, prive de libertad, recoja o reciba a personas con el fin de reclutamiento de personas para su participación en conflictos armados, organizaciones religiosas o de culto. Puntualmente observan que el artículo que cuestionan atenta contra su labor, especialmente en la ayuda al necesitado y en la restauración de hogares disfuncionales. Afecta además a su labor de captar, acoger y ayudar a personas presas en vicios tales como el alcoholismo y la drogadicción. Es el contenido principal del artículo 88 del Código del Sistema Penal que ha generado, ya lo decíamos, la preocupación de la Iglesia Evangélica en el país. Y justamente para hablar de esa preocupación y de las acciones que se van a tomar de forma inmediata, tenemos una valiosa presencia en los estudios de Hora 23 y de Bolivisión. Se trata de Alberto Salcedo, representante de Eclesia. Algunos le dicen pastor, algunos anciano, lo conversábamos hace algunos instantes. Tal vez todos lo conocemos como Toto Salcedo. Buenas noches, bienvenido. Gracias, un gusto de tiempo verte y felicidades por el programa. Acá estamos para hablar una opinión que es totalmente dirigida a este punto. El punto está basado en un pensamiento que quiero soltártelo. Dice: la verdad siempre será la verdad, independientemente de la falta de comprensión, de la incredulidad y de la ignorancia del tema. Entonces, yo me quiero basar en lo que pensamos nosotros, yo como pastor de Eclesia, sobre este artículo 88. Vamos a hablar de él. Ese era un principio interesante para contextualizar el punto de vista con el cual se va a manejar el tema. Pero para que la gente conozca algunos antecedentes que quizás no son suficientes en su conocimiento de lo que es la presencia de la Iglesia Evangélica en Bolivia, estamos hablando de cuántas iglesias que están asociadas, si es el término correcto, a este credo. Bueno, lo que pasa es que la iglesia cristiana, como la llamamos nosotros, unos llaman protestantes, y otros llaman evangélicos. Hasta eso tenemos una diferencia. El punto clave es nuestra doctrina basada en una cosa de Jesucristo como el centro de todo. Hay miles, hay denominaciones que por sí solas tienen como 1500, 1900 iglesias o congregaciones. Y hay cantidad de las llamadas históricas, las llamadas pentecostales, neopentecostales, y a partir del año 72 las iglesias llamadas de nueva denominación, que son nacidas no de misioneros, sino de iglesias que empezaron con este avivamiento muy especial que pasó en 1972 finales y 73 con Julio César Ruibal. De ahí nacieron muchísimas iglesias que se levantaron a nivel nacional con un enfoque basado obviamente en la palabra. Entonces, no existe un solo portavoz, no existe un solo énfasis, no hay uno que se arrogue la representación general de los cristianos o los evangélicos, como quieran llamar, no existe. Lo que sí existe es una comunión y respeto entre nosotros, por eso vengo con respeto a hablar mi posición. Por lo tanto, cuando alguien diga a nombre de los evangélicos, no es verdad, no es verdad. No a propósito del pueblo evangélico cristiano, no hay estadísticas oficiales, pero leí en algún documento que existe una estimación de aproximadamente 2,5 millones de bolivianos que serían parte creyente de esta iglesia. ¿Son cifras aproximadas a lo que ustedes conocen? Sí, en 1972, cuando habló de esta explosión, éramos el 2,8% los llamados protestantes en ese entonces.
Luego de este avivamiento que pasó, un despertar muy importante espiritual, empezó un crecimiento sin parar, y algunos nos ponen entre el 25 hasta el 30% de la población boliviana. Y este es un parámetro interesante, pero que en la práctica a veces no lo notamos mucho. En el tema del aborto, cuando tuvimos que salir y poner nuestra posición muy clara sobre este tema del código, justamente no hubo una participación como quisiéramos, una apatía, una indiferencia muy grande de los mismos sectores que hoy día están pronunciándose. Es una autocrítica que hago porque nosotros también hemos tenido poca diligencia de atender este tema en su momento. Luego que fue aprobada han aparecido una cantidad de errores o de interpretaciones. Yo me dedico solamente al tema que nos toca como iglesia. Entonces, por esas características, ya conocimos los grupos que abarca la Iglesia Católica o Cristiana, la cantidad estimada de fieles. Estamos hablando, y no se trata de hacer un ranking ni nada por el estilo, pero sí de la segunda iglesia más importante en el país después de la católica. Por supuesto, por supuesto. Y practicante, la primera. ¿Por qué la primera? Porque practican, se han desafiado a hacer una transformación de su vida. No estamos, digamos, solamente en la liturgia, esperando algunas festividades, sino que nos hemos desafiado porque hemos reconocido nuestra imperfección de tener unos principios eternos, inamovibles y una ayuda de Dios para vivir de otra manera. Aunque los católicos tal vez dicen lo mismo. Dicen, por eso, pero son pareceres. Es un tema muy especial, como es espiritual y es subjetivo. En este caso yo respeto muchísimo, tengo grandes amigos, sacerdotes de todo tipo, por muchos años, así que cuando nos sentamos nos edificamos, no debatimos para destrozar. Seguro que sí, lo vamos a convocar en alguna oportunidad para hablar de la presencia de la Iglesia Evangélica en Bolivia. Estos datos eran importantes. Vamos ahora sí al punto de conflicto, el artículo 88 del Código del Sistema Penal, que en su parágrafo 2 se caracteriza como crimen, abro comillas, el reclutamiento de personas para participación en organizaciones religiosas o de culto. ¿Es este el aspecto que preocupa a la Iglesia Evangélica de este código? Claro, en realidad es el 11 del artículo 88. Y yo quiero muy brevemente, porque conozco el tiempo en televisión un poquito. ¿Usted es un maestro en la televisión? No, todo lo contrario, sigo aprendiendo. Esto comienza con el libro segundo. El libro segundo dice infracciones penal específica, título 1 crímenes, capítulo 1 dice crímenes contra la humanidad. Ahí parte el origen inicial del artículo 88. O sea, ya está tipificado de qué temas se está hablando. Todo esto lo estoy hablando porque he sido asesorado desde hace meses, porque hemos tenido el cuidado de revisar el código, por lo tanto ya teníamos una posición sobre este tema. Por eso estoy leyendo para que no cometa algún error. El artículo 80, que de ahí empieza, habla de genocidio. El artículo 81 habla de crímenes de la humanidad. El 82 habla de crímenes de guerra. El 83 habla de uso ilegal de material nuclear. O sea, dentro de esas tipicidades estamos hablando del tema. El 84 habla de homicidios, el 85 de feminicidio, el 86 de homicidio de niña o niña, el 87 habla de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, y abre un capítulo dentro de este libro segundo que se llama Contra la Dignidad. Son delitos contra la dignidad. Luego entramos al famoso y ahora polémico artículo 88, donde dice que será sancionado con prisión de 7 a 12 años y reparación económica a la persona que por sí o por terceros capte, transporte, traslade, prive de libertad, acoja o reciba personas con alguno de los siguientes fines. Ahora, los fines ya están hablados acá, que son contra la dignidad humana. Dice que tiene que ver con venta u otros actos de disposición del ser humano, o sea que yo tomo al ser humano para tratarlo y usarlo. Y así, varios, habla de servidumbre costumbrista, explotación sexual, embarazo forzado, turismo pornográfico, etcétera, etcétera. Dentro de eso está el 11, que dice reclutamiento de personas para su participación en conflictos armados o organizaciones religiosas o de culto. Entonces tenemos que hacer ahí una diferencia entre lo que es nuestra participación de proselitismo evangélico bajo la Biblia y lo que significa estos delitos, que son delitos además que contempla el derecho internacional. En términos prácticos y simples, cuando se penaliza el reclutamiento, ¿cómo podría aplicarse esta disposición? Me imagino, por ejemplo, que usted como representante de Eclesia sale un fin de semana a la Plaza Villarruel en el barrio de Miraflores o a cualquier otro punto del país, predica su verbo y busca convencer a la gente para que se integre a su iglesia. ¿Ese acto podría ser tipificado como delito? Absolutamente que no.
porque ya estaba yo equivocado en esta posición, estaría hablando de otras cosas. Este artículo no toca eso. ¿Y por qué quiero reflejar esto? Porque primero, aparte de que no tiene que ver con eso, esta interpretación no es posible por la siguiente y fundamental razón, de que los artículos 4, 14, 21 y 30 de la Constitución Política del Estado garantiza la libertad religiosa y el ejercicio de la espiritualidad en sus distintas áreas. O sea, no podíamos ir contra la Constitución. Un código no puede tener partes que están contra la Constitución. Pero decía, un acto como el que ponía como no ejemplo, tengo ningún problema, no ha pasado. ¿Podría ser penalizado no bajo esta visión del No código? podría, porque esta es una visión entre varios temas que tratan de un tema específico. Si yo me dedico, como han habido, y esto es a nivel internacional, Waco, Texas, conocido, han habido los Niños de Dios y otra cantidad de grupos que se reunían a título de espiritualidad y mandaban a niñas para prostituirse a fin de recaudar fondos para lo que ellos llamaban proselitismo. Son eventos internacionales, no ha habido mucho en Bolivia, pero sí en Perú y en Bolivia en el año 75, iniciales del 70. Entonces, el derecho internacional obliga, hay un departamento de las Naciones Unidas que habla de delitos específicos de este tipo, donde han colocado en una ley anterior que teníamos, y la tengo por aquí a la mano, esta ley, donde decía de sectas que se dedican a este tema. Han cambiado por este tema de organizaciones religiosas o de culto, en los cuales podría tratarse de una, podría manipularse para utilizarlo, depende de qué tipo de juez tenemos, pero nosotros quisiéramos que se redacte de otra manera. Entonces, ese punto, si el ejemplo que le colocaba no es el más adecuado para expresar la preocupación de la Iglesia evangélica, ¿qué es lo que consideran más sensible y de mayor preocupación en el conjunto de este artículo? Simplemente, para decirlo con respecto a esto, que se modifique la manera de redacción, que se está abriendo un espacio, hemos escuchado autoridades que dicen, para que no se redacte así, sino se mantenga lo que dice la anterior ley que hablaba de esto ya, que teníamos en Bolivia, respecto a sectas, lo me decía de esa manera muy clara. Así que este tema, los tengo aquí, la información es bastante amplia, obviamente no voy a demorar mucho en esto, pero el artículo 88 dice, hay que tener cuidado con la ley 263 de 2012, que señalaba un texto similar que decía sectas religiosas. Entonces nosotros quisiéramos que se mantenga esto, porque una secta es algo secreto, algo oculto, que no está mostrado públicamente y que no tiene ninguna resolución que permita su funcionamiento. Entonces ahí le está dando ya un carácter de algo totalmente contrario a la ley. Pero nosotros, todos los que estamos participando, en su gran mayoría, creo que el 90 y tantos %, tenemos personalidad jurídica, etcétera, etcétera, etcétera. Persecución hemos vivido de antes en el antiguo código, que no sabemos si sí o no, porque hay un año y medio todavía, de verdad, de parte de la Dirección de Culto, de la Institución Católica, de Medios de Comunicación, de organizaciones que a nosotros particularmente, estoy hablando de lo que pasó con ese tipo de ley, nos acusaron de todo y quisieron hacernos desaparecer de una manera muy terrible. 3 años demoramos en demostrar que éramos inocentes y eso se solucionó en una sesión reservada del Senado Nacional de la República, para decir que cuando uno quiere hacer algo, lo hace bajo cualquier tipo de ley. Depende quién es el que ministra la justicia. Entonces, de manera sintética y precisa, ustedes están objetando la ambigüedad en la que está redactado el artículo mencionado y pedirían una derogación de ese artículo. No, que o a diferencia este punto de la Iglesia 11, Católica están en contra general del Código del Sistema Penal. Yo quiero referirme a este punto porque ahora es sujeto de acusación cualquier tema. Voy a hablar del código, este es oficialista, voy a decir, no, este apoya tal. Me quiero dedicar a esto porque es un tiempo que vivimos, hay una paranoia de todo. Hablar del DACA ahora igual ya es un problema, entonces tiene que uno que estar mudo, y en este caso mi llamado, que es superior al tema político, tengo obviamente mis opiniones sobre todo porque soy un ciudadano boliviano, pero como pastor de una congregación no puedo dedicarme a hablar de cosas particulares. Entonces, en este caso concreto, este punto 11, no es el 12, el 11 tiene que ser redactado de una manera más clara para que sea conciso y sea exacto y no tenga este tipo de interpretación. Pero la clave es que estamos basados en este libro segundo y bajo estos capítulos. Entonces no podemos mezclar. Ahora, para redactar como usted recomienda de forma más precisa ese artículo, el camino jurídico inevitablemente pasa por la derogación de ese artículo. No del artículo, sino del punto en el artículo. O del punto, pero exactamente. La figura ahora, de la derogación. Perdón, lo que quería es... La derogación sí es la que se aplicaría. Claro, podría tratarse, pero ahora están tratando y hay varios que van a presentar y va a haber una ley de la República que va a modificar la cantidad de errores o no precisiones que existen.
porque existen varias cosas que pueden llamar a confusión, y que cuando uno lo quiere llamar a confusión, por eso empezaba con ese pensamiento, lo voy a llamar. O sea, yo me siento aludido, me parece que hay un sector de mis hermanos en la fe que sienten que este artículo y que todo el código debería anularse. Eso no hay una posición conjunta de la Iglesia evangélica. Por ejemplo, esta semana hemos conocido una posición muy clara de la Iglesia católica que ha señalado que el código del sistema penal favorece a los poderosos y que además en una frase destacada decía que sería de sabiduría derogar este código, abrogarlo en realidad. La Iglesia evangélica ¿es así de clara o todavía no tiene una posición? Tiene posiciones. Hay grupos que ya se han manifestado públicamente, ¿no? Grupos que tienen varios, que aglutinan ciertos sectores, han hablado de esto, otros dicen que no. Hay varias posiciones, no hay una posición unánime. Donde sí nos hemos puesto de acuerdo, y quiero rematar con esto el tiempo que me permites, es que debemos seguir batallando por una ley, porque hasta ahora somos invisibles, de libertad religiosa. No tenemos hasta ahora en el país, desde su fundación, una ley que nos habilite y que seamos visibles y que tengamos deberes y que tengamos además derechos bajo una ley. Estamos en un trámite de hace 4 años, esperando pacientemente que este gobierno, que ya nos quitó el peso que teníamos antes de que había una religión oficial y ahora hay una separación de iglesia y de Estado y debería haber una libertad de conciencia, este proyecto de ley donde nos hemos unido todos, hemos redactado de manera conjunta, porque al principio teníamos varios proyectos simultáneos y nos decían, por favor, ¿cuál va a ser? Esa ley sí es la que vamos a impulsar. Y nuestra posición, que ha sido muy firme, permítame reiterar y remarcar, es sobre el aborto. En ese caso, la ampliación de las causales de aborto lo hemos rechazado, lo vamos a seguir rechazando y vamos a acudir a todas las instancias que hubiera, y ahí sí pido la participación de todos los que han sido totalmente apáticos al movimiento que ha habido previo, que ahora, con lo que se va a pasar en este recurso que vamos a presentar, tengamos una salida. Y ahí sí existe unanimidad en la Iglesia evangélica. Porque es un tema muy claro, el tema de la vida es lo básico para nosotros. Ahora, ¿qué ha pasado respecto a la percepción de la Iglesia evangélica o de la Iglesia a la que usted representa en particular en los últimos años sobre la conducta y la figura del presidente del Estado, Evo Morales? Porque revisando algunos temas encontraba, por ejemplo, que el año 2011 o 2012, usted me va a corregir, su programa La Verdad nos hace libres nombró como líder del año al presidente Evo Morales. ¿Fue el 2011 o 12? No recuerdo exactamente, pero no lo nombramos nosotros. Cada año hacemos en el programa que tengo una encuesta de la gente que llama para nombrar el líder, no el personaje, porque el personaje puede ser uno que ha matado 30 o lo hago. Entonces buscamos liderazgo en Bolivia, ese es nuestro trabajo. Muy bien. Y ahí el pueblo votó. Y nosotros intentamos comunicarnos con él para ir a dejarle el premio en el Palacio, en su oficina. Y a través de su ministra de Comunicaciones dijo, ¿qué tal si voy? Pues quisiera conocer la iglesia. Y vino a visitarnos a la congregación. Fue la primera vez que un presidente vino a visitarnos. Y como nosotros hemos estado en contacto desde que me convertí. Yo me convertí cuando había un dictador, Hugo Bances Suárez, como presidente. Y nosotros nos acercamos a él, oramos por su vida, hubo un milagro que se sanó un ministro, de ahí él se conmovió y pasó muchas cosas ahí. Y desde ahí hasta el día de hoy nos hemos acercado a todos los presidentes y lo voy a seguir haciendo. No me acerco en tema político, de hecho nunca hemos recibido un favor especial y todo lo contrario, no es el momento de hablarlo, pero sí nos toca respetar y orar porque tenemos que vivir de manera correcta, que algunas cosas no se deben hacer, pero eso lo hago personalmente con todo tipo de autoridades. Muy bien, lo aclarado, fue la gente la que eligió a través del programa a Evo Morales como líder del año. Así es. Pero usted en la ceremonia que menciona o en el acto de presencia del presidente del Estado con Eclesía dijo lo siguiente: siga adelante con sabiduría gobernando el país, que este ejército es una potencia cuando eleva oraciones por Bolivia y seguirá hablando de las cosas buenas de su gobierno. Hoy tiene la misma percepción de Evo Morales y de su gobierno. En ese entonces decía que gobernaba con sabiduría. Por supuesto, cuando hemos orado nosotros, para no mover los adjetivos, hemos orado para que Dios lo llene de sabiduría. ¿Qué hacemos con todas las autoridades? Han venido alcaldes, senadores, mucha gente bien. Y nuestra misión no es de un juicio político. Nuestra misión es de bendecir a las autoridades, que es un mandamiento que está en el Romanos capítulo 13. Y ahí le dijimos que lo llene el Espíritu Santo de sabiduría y que además de las cosas buenas siga haciendo. Porque el tema popular ahora es siempre lo malo, buscar lo malo en todo.
todos tienen algo bueno, todos tienen algo malo que cambiar y todos tienen algo pésimo que corregir. Ahora esa sabiduría aparentemente no se ha traducido en el artículo que objeta ahora la Iglesia Evangélica. Pero la sabiduría tiene muchas maneras, pero eso no me toca a mí. Es una acción de Dios, es una acción sobrenatural. El tiempo de desastres, el tiempo de dolor. Nosotros hace un mes que estamos orando por la paz en Bolivia, porque los creyentes hemos sido llamados a ser pacificadores, no a revoltosos y a echar gasolina a todo problema que hay. No es nuestro deporte. Nuestra misión es todo lo contrario, llamar a la calma, llamar a la reflexión, llamar al respeto entre los bolivianos y que toda cosa que tengamos, porque todos tienen su punto de vista, la resolvamos de manera pacífica, sin insultos, con respeto unos a otros. Yo de lo que he empezado a hablar de esto, tengo una cantidad de caricias que me han dado por algunos, bueno, no tanto como hubiera esperado, no mucho, pero me han dicho de todo, porque están todos entrando a una vivencia de un alma un poco conflictiva, media no sana, media enferma, donde nos gusta el escándalo, nos gusta resaltar lo que es lo más terrible, el asesinato más grande, y no nos gusta edificar y construir. Nosotros estamos en eso. Por eso cuando vino esta autoridad, lo hemos bendecido, hemos orado por sus hijos, hemos bendecido, no tiene una familia, hemos bendecido que Dios lo guíe, porque mientras Dios guíe y tenga la capacidad él de escuchar a Dios, las cosas serán mejores. Nadie será perfecto, pero será mejor. Está claro el contexto y la posición de la Iglesia Evangélica, o por lo menos de Eclesia. Para finalizar, Alberto, la última pregunta. ¿Algunas acciones que se van a emprender en las siguientes semanas para tratar de que se modifique la redacción del artículo observado? No sé, algunos están optando por medidas de presión, otros por la oración, otros por movilizaciones. En el caso de la Iglesia Evangélica, aunque nos ha explicado que no existe una posición común, ¿qué acciones van a llevar a cabo para tratar de que se modifique la redacción de ese artículo? Bueno, nosotros primero creemos en el ámbito espiritual y segundo creemos en la ciencia, en este caso la ciencia jurídica. Hay un organismo que se llama de las Naciones Unidas y tiene agregadas las letras D y E. Y habla de la droga y el delito, es en inglés esto. Y esa acción y esa oficina es la que autoriza para cualquier tipo de cambio, porque no se olviden que Bolivia no puede tener su propia ley, se le ocurre hacer una cosa y va en contrarruta del planeta. Entonces hay organismos, en este caso Naciones Unidas, que es pro aborto, pro muchas cosas que no nos gustan. Ellos tienen que decir si esta palabra secta o esta palabra religión, organizaciones religiosas va a ser cambiada, porque es una redacción universal que todas las naciones tienen que acudir. Entonces, hemos presentado ya una consulta a esta organización para decirles, queremos que se cambie esto para que tengamos respaldo acá, frente a la Asamblea Legislativa, y digan, bueno, hay autorización, esto se puede hacer para no romper normas internacionales, porque no es mirar un punto y hago todo mi alboroto, nos informamos con mucho cuidado y respeto. Y gracias por las preguntas. He tenido oportunidad de aclarar muchas cosas que seguramente estaban dando vuelta por ahí. Seguro que sí. Ha quedado, como lo decía antes de la última pregunta, muy claro el panorama. Gracias, Alberto, por la presencia en Hora 23. Está pendiente una próxima invitación para hablar de la realidad de las iglesias y desde luego de la Iglesia Evangélica en Bolivia. Estaremos ya en contacto. Con el mayor gusto. Gracias por la oportunidad.